Bienvenido de vuelta. Vamos a estar trabajando en esta oportunidad con un componente de uso muy sencillo llamado row count y que nos permite contar la cantidad de registros que pasan o de filas que pasan a través de él en un data flow. El resultado de este conteo se va a almacenar directamente dentro de una variable de tipo entera. O sea, debemos crear una variable para almacenar la cantidad de registros que pasaron a través de ese data flow. Junto con el ejemplo que vamos a realizar, vamos a estar viendo también algunas variables del sistema, cómo configurarlas o cómo reutilizarlas, porque están ahí y SQL Server Integration Services nos brinda la facilidad de utilizar sus valores dentro de nuestro paquete UTL. Para pasar a entender el comportamiento y la forma de uso de nuestro componente row count, vamos a ejemplificarlo creando una tabla donde almacenaremos un log de ejecución del ETL que estemos trabajando. Podemos tomar cualquier ETL que hayamos hecho ya en nuestros ejemplos. En este caso, yo voy a utilizar el que realizamos en el ejercicio relacionado con el multicast. Está acá, todo tal cual, lo único que hice fue copiar y pegar mi ETL y proceder a renombrarlo. Durante la explicación del row count había comentado que este necesita de una variable tipo entera para almacenar el resultado. Es justo lo que estoy haciendo ahorita, creando una variable. Le dejo el tipo de datos por defecto que tiene Integration Services acá, entero de 32 bits, y procedo a eliminar esta conexión entre el origen y el multicast. ¿Qué haré acá? Enlazaré mi origen con mi componente row count y selecciono la variable donde voy a almacenar la cantidad de filas que van a pasar a través de ese data flow. Procedo a aceptar acá y enlazo con mi componente multicast. Hasta este punto tenemos ya el ejemplo totalmente completado. Cuando tenemos un row count y queremos almacenar, como es nuestro caso, en una tabla de ejemplo, en una tabla de log de ejecución, cuántos registros pasaron por ese data flow, no puedo hacer ese almacenamiento final dentro del mismo data flow. ¿Por qué? Porque cada vez que el data flow se cumpla un flujo, cada vez que se evalúe una fila más bien, me va a insertar ese row count, esa cantidad, aunque me va a insertar el total, lo va a insertar dentro de la tabla, la cantidad de veces o la cantidad de filas que pasen a través de este flujo, en lugar de almacenarlo una única vez como destino final. Entonces, para hacer que se almacene un único valor de ese log, volvemos a nuestro control flow y vamos a agregar un componente de SQL Task. ¿Qué vamos a poner allí? Allí vamos a poner la inserción y vamos a tomar el valor de la variable que llamamos contador para insertarlo en nuestra tabla log ejecución. La consulta que voy a tomar o que voy a utilizar para insertar los datos es esta que muestro en pantalla, donde le estoy pasando a la tabla 4 columnas, o sea, todas las que creé acá menos la fecha hora. ¿Por qué? Porque a esa le estoy diciendo que tome por defecto la fecha y la hora en que se inserte el registro. Las demás columnas sí debo pasarlas ya como parámetro. Vamos a ver entonces de qué manera puedo yo hacer esa configuración dentro de mi control flow. Copio acá la columna de ejecutar. Se supone que como no va a retornar nada, la opción result set la dejamos tal como está, que no retorne nada, y seleccionamos finalmente la conexión. El siguiente paso es ir a la sección acá de parámetros. ¿Para qué? Para poder asignarle a estos parámetros, a estos 4 parámetros que tengo acá, un valor a tomar. En el primero de ellos, que es el paquete ID, como vemos acá, vamos a enviarle
directamente la variable del sistema que tiene ya ese valor asignado. Mi primer parámetro, que tiene que ver con el ID del paquete, lo vamos a buscar dentro del Scope System y vamos a buscar Package ID. Lo selecciono y retomamos lo que ya habíamos conversado de los parámetros, la costumbre de ponerle o de asignarle el orden de ejecución contando desde cero en que se encuentran mis parámetros dentro de mi consulta Transact. En este caso, el 0 sería el Package ID, el 1 sería el nombre del paquete, el 2 el 3, el nombre de la PC y el cuarto y último la cantidad de registros. En ese mismo orden agregamos entonces 3 parámetros más y el segundo que vamos a elegir es el nombre del paquete que está también dentro del Scope System. El próximo sería el nombre de la máquina que se llama Machine Name en el Scope System también. Vamos a buscarlo, acá lo vemos. Y por último, vamos a utilizar entonces una variable que está dentro del Scope User, o sea que fue creada por el usuario, por nosotros. Y esa variable fue la que le asignamos al raw count que estábamos viendo dentro del data flow. Una vez tengo ya seleccionadas las variables, debo especificar acá el orden en que éstas se encuentran dentro de mi query Transact SQL que habíamos configurado previamente acá. Para finalmente concluir con la configuración de nuestros parámetros, debemos especificar el tipo de datos que va a estar recibiendo cada uno de ellos. En el caso de los 3 primeros, como son cadenas de caracteres, vamos a asignarle un tipo de datos varchar, ¿verdad? Y el último, como es de tipo de datos entero, se queda tal cual SQL Integration Services nos lo muestra por defecto. Dentro del parámetro, del tamaño del parámetro, también debo especificar qué longitud está esperando ese parámetro como tal. Para cada uno de ellos vamos a tomar un valor que nos permita que quepa allí dentro la cadena completa y que no ocurra ningún error de truncado. Con esto ya queda completamente configurado mi nuevo ETL. Presiono el botón finalmente de ejecutar. Vemos que todo terminó correctamente, que por nuestro data flow pasó un total de 17.994 filas, cosa que comprobamos aquí haciéndole un select a nuestra tabla. 17.994 filas dentro de la columna cantidad de registro, el nombre de la PC, la fecha y la hora en que se ejecutó el ETL, el nombre del paquete y el ID del mismo. Esto es todo hasta este punto. Continúa practicando y nos vemos en una próxima sesión.